Hola ciudadanas y ciudadanos del mundo. En tanto terminamos de analizar la información acerca de la corrupción actual de los hospitales civiles de Guadalajara, para darla a conocer al mundo y en especial al gobierno federal de México. Queremos hablarles de uno de los casos más infames de corrupción del siglo XXI, y que tuvo como protagonistas a los hospitales civiles de Guadalajara, y en especial al doctor Leobardo Alcalá Padilla, quien era el director general de dichos nosocomios. Es la historia de una herencia que dada su cuantía de más de 9.000 millones de pesos, terminó por ser una herencia maldita. Esa fortuna pertenecía al señor Salvador Aldrete, quien ganó su dinero gracias a una concesión para envasar productos Pepsi-Cola en el occidente del país. En ese sentido el señor Salvador Aldrete y su esposa Aurora de Anda, decidieron al no tener hijos legar toda su fortuna en dos partes mayoritarias que se repartirían entre el Hospital Civil de Guadalajara y la Cruz Roja de Guadalajara. Además dejaban un legado mucho menor que se repartiría a 70 sobrinos de la pareja, para conseguir llevar a cabo su voluntad. En el año 1981 realizaron un testamento que así lo señalaba. Al morir el señor Aldrete, su viuda Aurora de Anda ratificó por medio de 2 testamentos más, los legados mayoritarios en favor del Hospital Civil. Sin embargo, en el año 1999, un año antes de su muerte, según se aprecia del juicio sucesorio que se inició en los juzgados mixtos de Arandas, la señora Aurora de Anda cambió su voluntad dejando la mayor parte para su sobrino Alcocer de Anda, dejando fuera entonces de dicha herencia a los hospitales civiles de Guadalajara, a la Cruz Roja de Guadalajara y a 20 de los sobrinos. Desde el momento en que se dio a conocer ese último testamento de Aurora de Anda, se señalaron graves irregularidades y acusaciones de que el sobrino de apellidos de Alcocer de Anda había realizado dicho cambio testamentario, aprovechándose de los graves padecimientos de salud de la benefactora de los hospitales civiles, motivo por el cual varios de los sobrinos de la ya fallecida presentaron diversos juicios con el fin de anular lo que consideraban ellos era un proceso y procedimiento fraudulento, más que el propio juzgado mixto de Arandas en un término de 15 días terminó el trámite de la sucesión testamentaria, siendo que regularmente esos trámites tardan más de un año en solventarse. En ese sentido, al enterarse el doctor Leobardo Alcalá Padilla, hizo lo propio y presentó el día 2 de octubre del año 2000, el juicio civil 683/2000, con el fin de anular el último testamento, esto a pesar que tan solo un día antes había declarado que los hospitales civiles de Guadalajara no iniciarían acción alguna. Sin embargo, de manera por demás anómala, el mismo doctor Alcalá Padilla se desistió de la demanda el día 9 de febrero del año 2001, es decir, tan solo 4 meses después de haber iniciado su demanda, y más aún otorga un desistimiento de la acción de manera lisa y llana, sin señalar monto alguno a pagar en favor de los hospitales civiles. Es decir, y sin luchar dejó perder más de 400 millones de dólares, en perjuicio del Hospital Civil de Guadalajara y de sus trabajadores. Sí, sus trabajadores, porque precisamente en el testamento realizado por Aurora de Anda, en el año 1993, la ahora difunta señalaba que de los 400 millones de dólares que en ese momento le correspondía al Hospital Civil de Guadalajara, 100 millones correspondía a los trabajadores de ese nosocomio, con el fin de instituir un fondo, para garantizar y en su momento mejorar las condiciones laborales así como las pensiones de los trabajadores que se jubilaran. En el mismo año 2001 el señor Alcocer de Anda, a través de sus abogados, denuncia de manera directa al doctor Leobardo Alcalá Padilla, por extorsión, ya que señala la denuncia penal cuya copia obra en nuestro poder el aludido doctor se confabuló con los anteriores abogados del señor Alcocer de Anda, con el fin de obtener de este 50 millones de dólares, pero no para entregarlos a los hospitales civiles sino para repartírselos entre Leobardo Alcalá Padilla y los abogados Chavira y asociados. Por tal motivo, al final las partes aceptaron que Alcocer de Anda solo había entregado a través del doctor Leobardo Alcalá Padilla la cantidad de 10 millones de dólares, pero de ese pago no existen registros de que se hubieran entregado al acervo de los hospitales civiles de Guadalajara. En el año 2003 otro de los sobrinos de la señora Aurora de Anda, viuda de Aldrete, Federico de la Ferra, se presentó en la Ciudad de México con el regente de la ciudad Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces regente de la ciudad, y le entregó en su mano el expediente de esta herencia maldita, siendo que a su vez,
el ahora presidente de México ordenó a José Agustín Ortiz Pinchetti entregara ese documento para su esclarecimiento al entonces miembro del PRD y diputado federal Tonatiuh Bravo Padilla, quien lo único que hizo con ese expediente fue dejarlo en el cajón de los expedientes sin importancia y dar aviso en aquel entonces a sus amigos del Hospital Civil para cubrir dichas anomalías. Resulta necesario entonces hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué Leobardo Alcalá Padilla se desiste de una fortuna en favor del Hospital Civil de Guadalajara y sus trabajadores? Si existe constancia de que Alcocer de Anda entregó $10 millones en favor de los hospitales civiles de Guadalajara, ¿dónde quedó ese dinero, toda vez que no existe registro en el acervo de los hospitales que así lo señalen? Porque Bravo Padilla, diputado en ese entonces, no hizo nada para esclarecer el paradero de esa pequeña fortuna. Porque nunca se sancionó al doctor Leobardo Alcalá Padilla, por sus actos en contra de las finanzas de los hospitales civiles. Teniendo todas estas preguntas una única respuesta: corrupción. Estamos ante la red de corrupción mejor organizada del siglo XXI, y es el sector salud de Jalisco, y en especial los hospitales civiles de Guadalajara. Estamos ante una de las organizaciones criminales, con más tentáculos dentro del estado de Jalisco, ya que en su nómina y su lista de favores, actualmente encontramos, diputados, senadores, diputados federales, jueces y magistrados, y burócratas en todos los niveles de gobierno, todos coludidos con el único fin de enriquecerse y de tomar el poder político del Estado en sus manos. Esto no puede seguir así, no vamos a permitir que sigan lucrando a costa de los que menos tienen, porque cada centavo que se llevan a su bolsillo es un centavo que le quitan a los enfermos del Estado que más lo necesitan. Han robado a manos llenas a los más pobres y desfavorecidos, rompiendo con el lema que dio origen a la que tendría que ser la institución más significativa del Estado de Jalisco, y que es por la humanidad doliente, pero a ellos no les duele el sufrimiento ajeno, ni las penurias y sacrificios tanto de pacientes como de sus familiares, que venden lo poco que tienen con el fin de poder acceder a un servicio de salud. En los próximos días revelaremos los nombres de los miembros que conforman esta red de corrupción y la forma en que viven gracias a esta mafia. Femme Anonymous México.